El abuelo. Y padre. Rosendo Tavares Villalobos. Que no se entere de todo lo que pasa allá. Vamos a tener. ¿Y cómo él sabe? Él ha contado ahí en el hombre más activo. Buenas. Adelante, Rosendo. Gracias, José Luis, Nayib. Yo no sé cómo que él sabe, porque él está acostado allá en New Jersey. Óyeme, para poder hablar con ustedes, tengo que salirme de la casa. Estoy ahora mismo sentado aquí en el frente, porque los nietos no me dejan. Estaba en la habitación y se me aparecen allá. Abuelo en fuga. Gracias, un abrazo para todos. Claro que Lo sí. primero que quiero hacer es felicitar la escogencia nueva vez por parte del comité político del PLD, del senador Iván Lorenzo y senador de Elías Piña como vocero de esa bancada en el Senado. Tolete, vocero. Yo creo que es un merecido, una merecida designación, un nuevo voto de confianza para un legislador que ha demostrado compromiso y que ha demostrado realmente capacidad para las funciones que le han sido asignadas. Iván trabajó con nosotros en el gobierno de la mañana, en horario de la madrugada por unos meses. Desde ese entonces vimos en él a una persona de mucha calidad, de mucho compromiso. Y yo creo que esta decisión nueva vez del PLD es muy acertada, porque realmente ha ejercido una labor muy distinguida en el Senado y se merece la confianza. Por otro lado, escuchaba temprano a Aníbal hablar sobre el caso de las vacunas y la urgencia en que la gente acuda a vacunarse en República Dominicana. Miren, esa es una preocupación. Ayer hablábamos de eso y luego de nuestra intervención en el gobierno de mañana surgieron algunas decisiones aquí en Estados Unidos con respecto a ese tema y lo que decíamos de la gran preocupación que hay en ese sentido. Por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, que es el asesor de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, estuvo anoche en Televisión Nacional. Él dice que con menos de la mitad de la población vacunada y los contagios creciendo sin freno, Estados Unidos está en la dirección equivocada en la pandemia. Él dice que prevé un recrudecimiento de los casos de COVID-19 en el país si no se toman las medidas correctivas. Estados Unidos en los últimos 2 o 3 meses ha tenido un manejo controlado de la pandemia, pero eso se está deteriorando nuevamente. Por ejemplo, en el reporte de esta mañana se habla de unos 88,000 casos nuevos de coronavirus y unas 273 muertes, para acumular Estados Unidos ya más de 611,000 muertes en lo que va de la pandemia, el país con más muertos en todo el mundo. 273 es una cantidad mínima en relación de lo que fue cuando la pandemia atacó fuertemente en el país y sobre todo en Estados Unidos, pero el temor es de que esos números comiencen a subir si la situación, como dice el doctor Anthony Fauci, se descontrola y los hospitales comienzan a llenarse nuevamente de casos graves de coronavirus, sobre todo entre personas no vacunadas. ¿Cuáles son los estados en este país en los que la vacunación registra números muy bajos? Sobre todo porque son estados muy conservadores, habitados básicamente por una mayoría republicana. Alabama, Mississippi, Arkansas, Georgia, Tennessee, Oklahoma están reportando hasta este momento una vacunación por el orden del 40% de su población. Ya en estados del noreste como Vermont y Massachusetts, la población vacunada supera el 65%, pero el promedio a nivel nacional, como decíamos ayer, da un 49%. El propósito del presidente Joe Biden, que lo anunció desde que asumió el mando en Estados Unidos,
era que para el 4 de julio, Día de la Independencia, más del 70% de la población estuviera ya inoculada con 2 dosis de la vacuna, pero definitivamente esa meta se ha quedado muy corta y hoy se están tomando otra vez medidas extraordinarias. Anoche, la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio anunció medidas en ese sentido. Más de 340,000 trabajadores municipales tendrán que o vacunarse o someterse a pruebas semanales de coronavirus si quieren permanecer en sus posiciones, si quieren permanecer realizando sus trabajos. No es obligatoria la vacunación, pero sí es obligatorio entonces que si usted no lo hace, se someta a esa prueba semanal PCR, y la intención es de que esa prueba que es tan molesta y con tanta frecuencia, pues obligue a muchas personas o induzca a muchos trabajadores municipales a preferir entonces la vacunación. Medidas también similares se está ordenando el estado de California, ya no una ciudad, sino todo el estado de California se están imponiendo medidas de ese tipo. En el mundo se puede mencionar el caso de Arabia Saudita, que ha hecho obligatoria la vacunación, o de lo contrario, quien no lo haga no podrá asistir a eventos públicos, no podrá, por ejemplo, utilizar el transporte público y no podrá viajar al extranjero si no muestra una tarjeta con 2 dosis de la vacuna. Y esa es la situación. Por eso yo creo que allá en la República Dominicana, porque lo que está pasando en estos países es una muestra de lo que podría reproducirse en muchos lugares del mundo si la gente no entiende que 2 dosis de la vacuna es absolutamente necesario para que en algún momento pueda declararse la independencia de esta crisis generada por el coronavirus, que definitivamente continúa siendo una gran preocupación. En Estados Unidos, el 18% de la población está... Lo que yo he estado diciendo, que uno de los grandes responsables de esto es el canalla de Donald Trump, por haberse opuesto del primer momento a las vacunaciones y decir que eso era un disparate, eso era de los chinos. Bueno, ahora él habla de 5 estados controlados por los republicanos. Como yo he señalado, el canalla Donald Trump se le importa que se mueran millones de personas con tal de perjudicar al presidente Joe Biden, un presidente capaz y decente, no una chusma como él, que llegó por el fraude que le hizo, que lo ayudó a hacer Vladimir Putin. Entonces él habla de que en esos estados es donde está el principal problema, porque como dije ayer, Donald Trump a senadores de esos estados, a alcaldes, gobernadores, etc., él le ha dado órdenes y ellos las acatan porque le tienen miedo. Él ha creado la estructura, él individual, como si fuera un dictador latinoamericano. Han aceptado lo que él ha dicho de que no se vacunen, pero no es que no se vacunen porque él teme a algo, no, es para su beneficio político. Hasta ese punto llega este canalla. Y yo quería agregar que él mencionó al doctor Fauci, el doctor Fauci, que es el jefe de enfermedades contagiosas de la Casa Blanca y de muchas otras cosas, un médico notable, de que tiene la categoría. Donald Trump trató de destituirlo varias veces y no pudo, porque él no puede ser destituido por el presidente. Su nombramiento solo puede ser desconocido por el Congreso de los Estados Unidos. Continúe, compañero. Bueno, así es, don Álvaro. Esa es la situación aquí. Como decíamos, el 18% de la población de Estados Unidos está en los 12 años o menos de 12 años. Tanto las farmacéuticas Pfizer como la vacuna de Moderna
están ahora realizando estudios especiales para ver en qué momento puede comenzar a vacunarse a esa parte de la población, que es el otro elemento preocupante. Cada día se registran más casos. Hoy veía yo temprano en la prensa el caso de una jovencita de 17 años no vacunada que murió consecuencia del coronavirus. Esos son casos menos frecuentes de muertes en jóvenes en ese rango de edad, pero la verdad es que en la medida en que la variante Delta se ha esparcido por el país, la situación se ha hecho mucho más preocupante. Y esa es la situación con respecto al coronavirus en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El otro tema que está dominando a partir de anoche la agenda, sobre todo política en Estados Unidos, es ya el inicio de las investigaciones por parte de un comité que trata de encontrar la verdad sobre lo que ocurrió en el Capitolio, el asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando una turba de miles de seguidores del presidente Donald Trump trataron de impedir que se ratificara la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Recuerden que eso ocurrió el día 6 de enero. Han pasado más de 5 meses, se han hecho grandes esfuerzos por conformar un comité que investigue esa situación, pero hasta ahora, en virtud de la radicalización política que existe en este país y sobre todo en el Congreso, había sido imposible hasta ahora que se pudiera conformar ese comité, pues los republicanos, encabezados en el Congreso por Kevin McCarthy, designaron a un grupo de miembros de su partido para integrar ese comité, pero la mayoría fueron gente que han respaldado a Donald Trump públicamente en su teoría de que ocurrió un gran fraude en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, y eso hizo que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, rechazara a por lo menos 3 de los que fueron designados por los republicanos para integrar ese comité. En definitiva, el comité comienza hoy las investigaciones. Está integrado por 7 demócratas y 2 republicanos, entre ellos Liz Cheney, la republicana de Wyoming, hija del ex vicepresidente fallecido Dick Cheney, quien desde que ocurrieron los acontecimientos en el Capitolio ha estado responsabilizando al expresidente Donald Trump de lo que ocurrió e insistiendo en que esos esos eventos deben de ser investigados, porque la población norteamericana debe de saber exactamente qué pasó ese día y quiénes fueron los propiciadores. Recuerden que murieron 5 personas en esos acontecimientos, entre ellos un agente de la policía que se encarga de la seguridad en el Capitolio. Así que a partir de hoy, eso es lo que vamos a ver predominantemente aquí en los Estados Unidos. Esto va a estar dominando la agenda en los próximos días, en las próximas semanas, y lógicamente será una gran batalla política, porque los republicanos están interesados en limpiar esos acontecimientos que si se llega a una investigación profunda podrían llevar a declarar ante el Congreso incluso al mismo expresidente Donald Trump. Así que vamos a estar pendientes de esa situación y manteniendo al país y al mundo al tanto de lo que ocurra a través del Gobierno de la Mañana.